Tema 4. El capital contable en los estados financieros. Capital contable en los estados financieros NIF A5. La norma NIF A5, Elementos básicos de los estados financieros, establece que desde el punto de vista legal, el capital contable representa, para los propietarios de una entidad lucrativa, su derecho sobre los activos netos y se ejerce mediante su reembolso o el decreto de dividendos. El término o concepto de capital contable se utiliza para las entidades lucrativas. El capital contable se clasifica, de acuerdo al origen, en capital contribuido y capital ganado. Capital contribuido. Este se integra por las aportaciones de los propietarios recibidas por la entidad y el monto de otros instrumentos financieros emitidos por la entidad que califican como capital. Asimismo, dentro del capital contribuido se incluyen las siguientes partidas. Capital social. Debe entenderse como el importe recibido por la entidad por las acciones suscritas y pagadas que lo representan. No todas las acciones tienen expresado un valor nominal. No obstante, todas tienen un valor nominal intrínseco, resultante de dividir el capital social entre el número de acciones suscritas y pagadas. Aportaciones en especie. Estas deben reconocerse al valor razonable de los activos aportados o de los pasivos asumidos por un accionista, determinado de acuerdo con la NIF A6, reconocimiento y valuación. Aportaciones para futuros aumentos de capital. Prima en emisión de acciones y otras primas. Estas consisten en recursos que reciben las emisoras que exceden al valor nominal de la colocación de las acciones y deben reconocerse en un rubro por separado dentro del capital contribuido. Instrumentos financieros de capital. La evaluación de estos depende tanto de la sustancia económica como de aspectos legales y contractuales que inciden primero en su clasificación y después en su evaluación. Para tal efecto se debe atender lo que establece la NIF C12, instrumentos financieros con características de pasivo y de capital. Gastos de registro y emisión de acciones. Una entidad incurre comúnmente en diversos gastos, honorarios de asesores, comisiones, etc., al emitir sus propios instrumentos de capital. Estas erogaciones deben reconocerse netos de su efecto de impuestos a la utilidad y participación de los trabajadores en las utilidades como una disminución del capital emitido. En caso de que se hayan emitido el capital con pago de una prima, estos gastos de emisión de capital que se abandona deben reconocerse en resultados como un gasto en el periodo en el que la entidad decide el abandono. Adquisición de acciones propias. Cuando una entidad adquiere sus propias acciones, estas se denominan acciones en tesorería y se disminuyen del capital contable, reconociéndolas por separado a su costo de adquisición en un rubro de acciones en tesorería o afectando una reserva creada para tal efecto en tanto no se recoloquen o cancelen. La adquisición y posterior recolocación por una entidad de sus propias acciones representan transferencias entre la entidad y sus propietarios y no tienen efecto en los resultados de la entidad. Sin embargo, cualquier gasto incurrido en la recolocación debe afectar resultados. Reembolso de capital y amortización de acciones. Consiste en entregar a los tenedores de las acciones un monto determinado para redimir sus acciones si el monto excede al valor contable de las acciones. Dicho exceso debe disminuirse de las utilidades acumuladas. En este apartado es importante mencionar que si los estatutos sociales de la entidad prevén la amortización de acciones contra las utilidades acumuladas, dicha amortización debe considerarse como una reducción al capital ganado. Capital ganado. El capital ganado se compone por los saldos de las utilidades o pérdidas acumuladas, reservas de capital y, en su caso, los otros resultados integrales acumulados y se definen como sigue. Utilidades o pérdidas acumuladas.
deben entenderse como el monto neto de las mismas de acuerdo a los resultados que la entidad a lo largo de su vida vaya obteniendo. Reservas de capital. Las reservas de capital se crean mediante una asignación de utilidades acumuladas para un fin específico. Pueden crearse para cumplir un ordenamiento legal, tal como la creación de la reserva legal prevista en la Ley General de Sociedades Mercantiles o por una decisión de los propietarios para proteger la estabilidad de la entidad. Las reservas se utilizan para el propósito para el que fueron creadas y se cancelan cuando expira dicho propósito. Dividendos. En este rubro deben reconocerse un pasivo por la entidad en el momento en que el dividendo se decrete y afecta las utilidades acumuladas. Asimismo, debe reconocerse el pasivo correspondiente por cualquier impuesto retenido a cargo del propietario. Normas de presentación. La presentación de los diferentes conceptos que integran el capital contable debe hacerse en el estado de situación financiera, en el estado de cambios en el capital contable o en las notas a los estados financieros para mostrar cada uno de ellos con base en su importancia relativa, incluyendo en primer lugar los que forman el capital contribuido, seguido de los que integran el capital ganado. Cuando se trata de estados financieros consolidados, el importe total del capital contable debe presentarse segregando en el estado de situación financiera los importes que corresponden a la participación controladora y a la participación no controladora. Las aportaciones para futuros aumentos de capital, las primas, el componente de capital de las obligaciones convertibles en acciones y otros instrumentos financieros que en sustancia económica son de capital, que cumplan con los requisitos para considerarse como capital contable, deben presentarse en un rubro del capital contribuido por separado del capital social. Las partidas que integran el capital ganado deben segregarse de acuerdo con su naturaleza, presentando por separado las utilidades acumuladas, las utilidades asignadas a reservas y los otros resultados integrales acumulados. Una entidad que no tenga su capital integrado por acciones, como puede ser el caso de una asociación en participación o un fideicomiso, debe presentar información equivalente a la que se requiere en el párrafo primero de estas normas de presentación. Cuando no se paguen totalmente el importe de las acciones suscritas, el monto no pagado debe presentarse restando al capital social suscrito para que dicha operación aritmética arroje el capital social pagado. Aun y cuando dichas acciones suscritas no pagadas estén amparadas con títulos de crédito, no deben presentarse como una cuenta por cobrar. Normas de revelación. Una entidad debe revelar la siguiente información. Por cada clase de acciones, una descripción de los títulos representativos del capital social, número de acciones o de partes sociales, su valor nominal o la mención de que no expresen valor nominal, el importe acumulado de dividendos por pagar sobre acciones preferentes, el importe de dividendos decretados después del cierre y antes de que se autorice la emisión de los estados financieros, restricciones, efectos en el capital de reestructuraciones de la entidad, impuestos, una descripción de la naturaleza y propósito de la reserva, una descripción de las medidas que los propietarios pretenden tomar y aportaciones para futuros aumentos de capital. Una entidad en la cual existe interés público o que opere sector financiero debe revelar además el número de acciones emitidas, una conciliación del número de acciones en circulación, número de acciones emitidas por la entidad o sus subsidiarias, opciones para emisión de acciones, el importe de los gastos de emisión y se sugiere también resolver el siguiente cuestionario. Quiero agradecer al maestro Joaquín Moreno Fernández, que con sus libros Contabilidad de Sociedades y Contabilidad Intermedia 2 me permitieron reunir este valioso material. Gracias por su atención. Gracias.